Pueden sentarse, mis queridos hermanos. En esta noche continúa la programación de la mañana con el pastor Andrés Lizardo. El pastor Andrés Lizardo ha venido de muy lejos para estar con nosotros toda esta semana y en esta noche lo tenemos una vez más. Pastor Lizardo puede pasar con el título del tema de esta noche, Saqueo. Muchas gracias, pastor Andrés, que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Saludos, bendiciones para todos. Descansaron, algunos salieron a hacer obra misionera esta tarde, otros estuvieron en otras actividades, pero qué bueno que estamos de regreso aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Pues hoy quiero darle gracias a la iglesia aquí porque nos han atendido muy bien. Gracias, pastor, por las finas atenciones, su esposa y todos los hermanos del calor que nos han atendido junto a nuestra familia. Así que en esta hora, hermanos, vamos a continuar con el tema número 2 de la serie titulada Restaurado. Y cada noche nosotros vamos a estar viendo un personaje, así que esta mañana vimos el buen samaritano, esta parábola muy conocida, pero ahora vamos a hablar de Saqueo. Así que vaya a su Biblia y busque en el libro de Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, vamos a leer a partir del versículo 1. Lucas capítulo 19, leemos a partir del versículo 1. Dice el texto bíblico: y entrando Jesús pasó por Jericó, y he aquí un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algo, dicen algo, se lo devolveré 4 veces. Versículo 9, y le dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Dios. Hablemos con nuestro Dios. Padre querido, gracias por el privilegio que nos da de esta hora aquí en este lugar poder leer tu palabra libremente. He aquí, Señor, donde quiero poner en tus manos a esta congregación que está aquí presente, Señor, para que tú puedas bendecirla, para que tú puedas, Señor, a través de tu palabra dar el mensaje de esperanza. Pero, Padre, háblanos de manera especial. También quiero poner en tus manos a aquellos que nos están mirando a través de los medios, por Facebook, por YouTube, para que tu Espíritu, Señor, allá donde están también pueda hablarle a sus vidas a través de tu palabra. Que tú puedas llevar esperanza, Señor, a aquellos que están allí. Y los que ya nos han pedido oración por su salud, Señor. Que tu bendición llegue hacia donde ellos están también. Así que ahora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y nos hable a través del estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia y leemos un pasaje, es importante entonces que ahora tratemos de ver la situación que estaba pasando allí para que podamos entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, nosotros lo primero que quisiera que miráramos en el versículo 1, dice la palabra, entrando Jesús pasó por Jericó. Lo primero, hermano, primer pensamiento que quisiera destacar en esta hora, que Dios nunca improvisa. Si tú estás aquí
es porque Dios te trajo y tiene un plan para tu vida. Si alguien nos está mirando en este momento a través de una pantalla, de un celular, de la televisión, es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. Porque nota lo que dice la palabra. No es casualidad que el autor escribió esta frase. No hay desperdicio en la palabra de Dios. Dice, entrando Jesús, pasó por Jericó. O sea, el Señor Jesús planificó. Él sabía la situación de Zaqueo. Así que en su plan, en esta caravana, él quería encontrarse con Zaqueo. Él conocía el deseo en este hombre, así que él planificó. Nuestro Dios no es un Dios de improvisación. Nuestro Dios es un Dios que planifica la salvación, planifica llevar esperanza a la raza humana. Así que Él ha venido a través de su Espíritu Santo en esta hora y ha traído este mensaje especial para ti, para que te lleve en esta noche un mensaje de esperanza. Dios planificó estar con nosotros. Él lo escribió en su libro. Y dice el texto bíblico claramente, y pasando por esta ciudad de Jericó. ¿Quién era Jericó? Jericó, una ciudad muy importante, donde habían personas extranjeras, los romanos allí tenían la sede donde era la aduana de entonces, y todas las recaudaciones de los impuestos era que se congregaba en este lugar. Y Zaqueo era nada más que el mero, el funcionario número uno de los impuestos. Así que Zaqueo, él había escuchado, cerca de allí de Jericó estaba el río Jordán, donde Juan había predicado del arrepentimiento. Así que Zaqueo había escuchado estas palabras de arrepentimiento. Pero Zaqueo también había escuchado palabras de la usura, que no se debía cobrar más impuestos de lo necesario. Pero Zaqueo también había escuchado hablar de Jesús. Y en el corazón de Zaqueo, entonces reinaba un deseo de esperanza. Él sabía que estaba actuando de una manera equivocada, sabía que no estaba actuando de acuerdo a la palabra. Pero en este momento pasaban muchas caravanas por Jericó, pero de repente venía una caravana que era una caravana diferente, porque en esta caravana venía nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Y Zaqueo entonces dijo, ahora es el momento, ahora es la oportunidad, que él había escuchado hablar de Jesús. El versículo 2 dice, y he aquí, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. ¿Qué dice el texto bíblico? El hombre era rico. No sé, a veces comparamos y miramos la vida cristiana como de pobreza solamente, y es que gente pobre pueden seguir a Jesús. La palabra de Dios dice que este hombre es rico, pero si nosotros fuéramos a hacer un estudio de mayordomía, hablar de la riqueza, de cuánta gente fueron ricos en la Biblia, pues la lista es grande. Abraham, Job, grandes hombres de la Biblia eran personas que tenían dinero. Incluso de los mismos apóstoles, Pedro tenía 2 barcas. En ese tiempo no era cualquiera que podía tener 2 barcas. Y pescaba allí en el mar de Galilea, donde había una pesca fina. Así que no relacionemos los que siguen a Jesús necesariamente tienen que ser pobres. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos cabeza y no cola. Pero el texto, siguiendo con nuestro estudio, dice claramente que este hombre era jefe de los publicanos, jefe allí de todos los que recaudaban los impuestos, pero dice al final del versículo 2 que era rico. Entonces, note lo que sigue diciendo el versículo 3. Y procuraba ver quién era Jesús. Y en esta noche, hermanos queridos, amigos que me escuchan, los que nos están mirando, lo primero que quisiera que destacáramos es de Zaqueo. Él tenía en su corazón un deseo de seguir a Jesús. Él tenía en su corazón un deseo de por lo menos ver, que sus ojos pudieran estrechar y ver a Jesús. La pregunta es, ¿tú has llegado en esta noche quizá porque alguien te invitó, o estás mirando por la pantalla quizá porque alguien te dijo, mira, una campaña buena que estar ahí? Pero la pregunta que debe hacerte, ¿tienes el deseo tú de saber quién es Dios? ¿Tienes el deseo de conocer a Jesús? Si tú tienes ese deseo, a través del estudio de su palabra, tú puedes conocer el carácter de Jesús, puedes conocer quién es Jesús. Zaqueo, dice el texto bíblico, que él quería ver, versículo 3, procuraba.
note la palabra, procuraba ver quién era Jesús. Yo puedo decir, yo creo en Dios. Sí, mi papá me llevaban a la iglesia de pequeño, pero que tú procures, que tú hagas cosas para encontrarte con Dios es diferente. El hecho de venir aquí en esta noche, el hecho de estar mirando a la pantalla, ya tú tienes un punto a tu favor allí, porque tú estás haciendo un esfuerzo. Hermanos queridos, amigos que me escuchan, hay una parte que al ser humano le toca. No todo lo va a hacer Dios. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y usted ve a lo largo de la historia. Los dos extremos son peligrosos. Dejárselo todo a Dios es un extremo. Y el otro extremo, querer hacerlo todo nosotros. No, el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. En el caso de Zaqueo, las cargas no era dinero. El hombre era rico. No tenía un problema de salud, no había un cáncer. El problema de él tenía una crisis de depresión crónica, de soledad. Porque el texto bíblico, usted va a ver cómo se desarrolla la palabra. Zaqueo era rechazado por la sociedad, como quizá aquí hay algunos países, algún político en su país es rechazado, quizá porque lo acusan de tomar lo que no es de él. Zaqueo era visto así como un político corrupto, un funcionario corrupto, y la gente lo rechazaba. Y Zaqueo estaba viviendo un momento de soledad crónica, que entonces él, lo que le llamaba la atención de Jesús, es que Jesús se juntaba no solamente con los discípulos allí común, sino que también Jesús tenía dentro de su equipo a personas públicas, porque tenía a Leví Mateo, que también era otro cobrador de impuestos. Entonces Zaqueo decía, pero mira, si él también es parte de los discípulos de Jesús, y él es un seguidor de Jesús, yo también puedo pertenecer a ese maestro. Porque se levantaban maestros y rabinos en cada momento, pero algo diferente había ahora en este nuevo maestro. Así que Zaqueo, por eso entonces, él tenía ese deseo y procuraba ver quién era Jesús. Pero, mira lo que dice al final del versículo 3, no podía. ¿Por qué? Habían por lo menos dos obstáculos, dice el versículo 3. No podía, número uno, ¿a causa de qué? De la multitud. Y también dice, porque era pequeño de estatura. Yo no sé qué te impide a ti. Yo te puedo decir, por ejemplo, conocí a una muchacha que duró 9 años viniendo a la iglesia. Cada pastor que lo trasladaban cada 2 años, un nuevo pastor en mi distrito allí, venían y pensaba que esa muchacha ya era de la iglesia bautizada, miembro de la iglesia adventista. Pero esta muchacha tenía un impedimento y era que el esposo no se quería casar con él. Y la iglesia adventista, nosotros no bautizamos personas que están viviendo sin estar casados. Y eso yo sé que todos lo saben. Pero esta muchacha tenía el deseo y ella iba a la iglesia, hacía todo lo que se hacía en la iglesia, pero todavía no era bautizada. Era un impedimento que escapaba de ella. Yo personalmente hablé varias veces con el esposo de esta muchacha, éramos amigos, hablaba, y cada vez que había campaña venía con los pastores a visitar a este muchacho para que le diera el matrimonio. Hermano, pasaron 9 años hasta que esta persona decidió entonces casarse y finalmente ella logró su objetivo. Tremendo obstáculo, ¿sí o no? Zaqueo tenía 2 obstáculos, era pequeño, pero dice también que la multitud se lo impedía. Porque como era pequeño, pues no era tan fácil de ver en una multitud de cientos y cientos de personas, tal vez miles, de poder ver, destacar bien quién era Jesús. Pero también por la popularidad que él tenía de mala fama, la gente no lo quería ver cerca. El texto mismo lo dice más adelante. Él no lo quería ver, entonces, pero note que él, a pesar de eso, él recuerde que procuraba ver quién era Jesús, dice el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol. ¿Qué hizo él? Dice, corriendo. Hermanos queridos, quizá hay una situación que tú eres el primero que tiene que ver en qué grado de situación. A veces estamos llevando una vida liviana en la iglesia o una vida así, visitamos y no tomamos una decisión por el Señor. Pero hay momentos que tú vas a tener que correr desesperadamente a los brazos de Jesús. Note que el texto bíblico dice claramente allí, él corriendo, versículo 4, corriendo delante. El hombre dice, viene la caravana y el hombre comenzó a correr hasta treparse en el árbol.
Tú tienes que tomar la decisión con el Señor. Lo que el Señor Jesús te ofrece no es cualquier cosa. Lo que el Señor Jesús te ofrece, la vida eterna. Tú tenías que morir, yo tenía que morir. Pero gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora tú y yo tenemos vida eterna. No es cualquier cosa, es para que el ser humano corra a agarrar el regalo de la salvación. Zaqueo entendía, hermano, cuál era su objetivo de ver a Jesús. Por eso el texto bíblico pone el énfasis, él corriendo delante. Él entonces caminó, dice el texto bíblico allí, corrió y entonces dice el versículo 4, se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Él calculó, bueno, la caravana viene derecho, este árbol está justo aquí, me voy a trepar en esta rama para cuando entonces yo esté aquí, directamente pueda ver a Jesús. Y note el versículo 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, imagínense Zaqueo mirando, viene la multitud. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿Qué hizo Jesús? Sus ojos allí treparon viendo a este hombre. Imagínense esa mirada cuando directamente mira los ojos de este hombre. Un hombre desesperado que corre. No le importa que lo critiquen. No importa que van a decir, ay, mira cómo va vestido a la iglesia. No, él corrió y fue desesperadamente a ver a Jesús. Imagina esa mirada ahora cuando Jesús se detiene entre tanta gente y pone sus ojos en los ojos de Zaqueo. Alabado sea el nombre de Dios. Qué gran privilegio tuvo este hombre. Oye bien, que el creador del cielo y de la tierra, un hombre que fue desechado por la sociedad, independientemente si era culpable o no de lo que se lo acusaba, pero era un hombre que tenía el deseo, y la historia muestra que tenía el deseo de hacer una reforma en su vida, tenía el deseo de hacer cambio en su vida. Pero tristemente a veces el ser humano se enfoca en el pasado, y a veces hay cosas que las hemos cometido hoy y pasan 10 años y la gente no está recordando el pasado. Y yo quiero decirte en esta noche que ponga tu esperanza en Jesús. El Señor Jesús, la palabra de Dios establece claramente que cuando Él perdona es un perdón completo, porque el Señor perdona y olvida. Y dice que lo echa a los pecados, los profundos de la mar, para no acordarse nunca más. Hermanos queridos, amigos que me escuchan, si por alguna razón tú estás dentro de la multitud todavía criticando a otro, quiero decirte que tú lo que haces es que te pone una careta y comienza a bucear esos pecados que ya el Señor perdonó y lo echó a la profunda de la mar. Así que en el nombre de Jesús no seamos buzos. Cuando una persona es restaurada por Jesús, el Señor Jesús dice que no se acuerda más ya de ese pecado. Así que Zaqueo entendía bien claramente cuál era su objetivo, y cuando Jesús le mira, volvemos al versículo 5, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Mira el énfasis del texto otra vez. Zaqueo corrió. Ahora Jesús le dice, ¿hay urgencia en el texto, sí o no? Date prisa, corre. Dice el texto bíblico claramente, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano querido, amigo que me escucha, la salvación no es un juego. La salvación es un grito de guerra que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, porque la desesperación de la humanidad está ya casi en su último momento para que el Señor venga a decidir qué es lo que va a pasar en esta tierra. Las señales indican claramente que este mundo está llegando a su fin. Así que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un juego, hermanos queridos. No es un juego, amigos que me escuchan. El Señor en esta noche te dice, date prisa, desciende. Yo no sé cuál es tu árbol, no sé en qué lugares que tú estás subido, que va a tener que bajarte en el nombre de Jesús. Y va a tener que decidirte por Él. Pero en esta hora el Señor te dice, bájate, desciende porque yo quiero estar en tu vida. Bájate porque yo quiero estar en tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y qué bueno que es el Señor Jesús que nos habla. Qué bueno que no es la junta de la iglesia que nos va a juzgar.
Qué bueno que no es la conferencia, que no es el pastor. Qué bueno que el mismo juez que murió, el mismo que murió en la cruz, es el mismo que nos va a juzgar a nosotros y es nuestro abogado. Y ese en esta noche te dice a ti, desciende donde tú estás. Pero ¿qué continúa diciendo el texto bíblico con Zaqueo? Versículo 5 dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Versículo 6. Entonces, ¿qué hizo él? Descendió de prisa. Note el énfasis. Vuelve y se repite. Descendió de prisa. O sea, él obedeció. El Señor hizo el llamado y él acudió al llamado de Dios. El Señor no me trajo aquí por casualidad. El Señor me trajo aquí con un propósito. Para que el miembro de iglesia escuche el llamado de Dios esta semana. Y para el que es amigo, que está estudiando la Biblia, que está acercándose al Señor, que vino por primera vez por el Espíritu de Dios, descienda de donde tenga que bajar y escuche el llamado de Dios. El Señor en esta noche entonces nos repite las mismas palabras que le dijo allí a Zaqueo. Desciende, date prisa. Y dice, le recibió gozoso. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo dice la palabra, hermano? Le recibió gozoso. Imagínense, hermanos queridos, este hombre que estaba en una búsqueda desesperada de Dios, que tenía el deseo que por lo menos verlo de lejos allí, por lo menos, y ahora este mismo personaje ahora le dice que se va a quedar en su casa. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, a veces como hay gente detrás. En estos días hubo un jovencito que vive allá en la comunidad donde nosotros vivíamos, mi esposa me contó, y él viajó como una hora más o menos que estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y él le decía a la mamá, preguntaba, ¿y por qué? ¿A qué tiene que ir por allá? Dice, no, es una única vez, quizá no era un deseo particular por él, sino dice, quizá va a ser la única oportunidad de ver un presidente personal allí de nuestro país. Y él fue y quería tener el privilegio de ver al presidente. Ese jovencito, adolescente, imagínate, tener el deseo de ver a esta persona, pues él sintió un privilegio de verlo ahí cara a cara. Imagínate que el presidente había querido irse a comer con él por ahí, ¿cómo se hubiera sentido todavía ese jovencito? Zaqueo quería ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora el Rey de Reyes, Señor de Señores, creador de Zaqueo, creador de la humanidad entera, le dice, voy a dormir en tu casa esta noche. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Hermano, yo creo que Jesús está aquí por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que voy a ver a Jesús cara a cara. Muy pronto le veremos. Yo creo fielmente eso. Pero estamos hablando de que Zaqueo literalmente, no en el futuro como tú y yo lo vamos a ver personal. Zaqueo tuvo a Jesús en una habitación de su casa. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién diría? ¿Verdad? Este hombre que tanto lo criticaban, tanto lo murmuraba, ¿cómo se sentía Zaqueo? El texto mismo dice claramente al final del versículo 6 cómo él recibió la invitación de Jesús. Note que la invitación es de Jesús. Yo no te estoy hablando de una iglesia. Te estoy hablando de recibir a Jesús. Y no me diga, oh, si yo puedo recibir a Jesús y quedarme en mi casa. No, porque Jesús tiene una iglesia. Y Jesús tiene su palabra. Y la palabra te va a guiar a él. ¿Cuál es esa iglesia? Que tiene sus características. Está en la Biblia. Él le recibió, dice la palabra, gozoso. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano querido, la salvación, la vida cristiana no es una vida para estar con la cara larga y aburrido. No, no. La vida cristiana es una vida de gozo y de alegría. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, bondad. Nosotros podemos enojarnos en un momento determinado, claro que sí. Jesús mismo en un momento cuando no estaba de acuerdo en el templo se enojó y tiró a Raimundo y a todo el mundo allí. Pero la vida cristiana, nosotros, la esperanza que Jesús trae a nuestra vida trae gozo. Y esto fue lo que pasó en la vida de este hombre, Zaqueo. Trajo gozo porque él dice el texto bíblico, le recibió gozoso. Pero note que siguió pasando el versículo 7 y viendo esto todos murmuraban. ¿Qué pasó con la multitud? Dice, todos murmuraban. Allí estaban los maestros de la ley que vimos esta mañana. Murmurando, dice claramente. Quiere decir el texto bíblico, dice, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué cosa? Pecador. Y no estamos hablando de cualquier pecador, porque en sí
estos maestros de la ley dividían a los pecadores, a los que eran pecador común, pero los publicanos, los cobradores de impuestos eran los peores pecadores de la tierra. Y entonces ahora esta multitud, esta gente estaba allí murmurando porque Jesús había entrado a la casa de Zaqueo. A veces hay personas que han cometido errores, graves errores, que a veces hay otros seres humanos que se atreven a decir, ¿y tendrás perdón de Dios? Cuando el ser humano se atreve a decir eso de otro ser humano, está entrando en esa multitud. Claramente dice, murmuraban, ¿cómo va a ser? Si este es el verdadero Hijo de Dios, si este es el Mesías, ¿cómo va a ser que va a entrar a la casa de ese? Oh, no. Si este fuera un pastor de verdad, ¿cómo es que va a aceptar ir con su esposa a encontrarse con esa mujer? Una mujer que vive la vida alegre vendiendo su cuerpo, porque lo llamó, le mandó a decir que quería que fueran a orar. ¿Cómo va a ser que el pastor de la iglesia se va a juntar con un tipo de persona así? Era lo que estaba pasando allí con Zaqueo. Dice que todos murmuraban. Primer obstáculo, Zaqueo, dice que la multitud se lo impedía. Segundo obstáculo, Zaqueo era pequeño. Y ahora un tercer obstáculo, dice claramente que todos murmuraban. Es probable que tú tomes tu decisión de hacer reformas en tu vida y va a haber personas que se van a oponer. Es probable que tú decidas entregar tu vida a Jesús y va a haber personas que se van a oponer. Quizás se va a oponer tu esposo, quizás se va a oponer un hijo, algún familiar, algún amigo. Tú estás loco, tú estás muy joven, ¿cómo va a entrar a eso de religioso? Eso es para aburrido. No le crea mentira del diablo. La palabra de Dios dice que este hombre estaba empezando y lo recibió gozoso. La palabra de Dios dice claramente que uno de los frutos del Espíritu es gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que no le crea al diablo. La vida cristiana no es una vida para estar aburrido. La vida cristiana es una vida de gozo por la esperanza que el Salvador trae. Alabado sea su nombre. Y dice el texto bíblico, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Alabado sea el nombre de Dios. Note lo que está diciendo el texto bíblico. Zaqueo por primera vez estaba viendo que habían personas que tenían necesidad. Antes de encontrarse con Jesús, él no veía la necesidad de la gente. Pero el texto bíblico está diciendo que ya ellos cenaron, ya él aceptó la invitación, ya los discípulos, Jesús, todos están en la casa, están compartiendo allí, conviviendo. El muchacho ahora entonces se levanta y ahora tira esas palabras. Yo voy, si tengo 4 millones, yo voy a dar 2 millones para los pobres. Hermanos queridos, amigos que me escuchan, los cambios, la transformación de vida la hace una sola persona en la vida del ser humano y se llama Jesús de Nazaret. Note que ahí no llegaron 28 creencias. Note que ahí no llegó una junta de iglesia. Allí lo que llegó fue la persona de Jesús. Ahora, cuidado, no corra. No te vaya al otro extremo ahora. Oh, no es solamente y no es necesario la doctrina. Sí. Porque él había escuchado de arrepentimiento, él había escuchado que estaba mal y que estaba cobrando quizá más de lo que tenía que cobrar. Y él había escuchado entonces que tenía que hacer algún arrepentimiento. El mismo texto dice al final, claramente, el versículo 8, el Señor dijo, he aquí que el Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algo, se lo devolveré 4 veces. A los pobres les voy a dar la mitad. Pero si a uno le robé $1, le voy a dar $4. Ahí estaba haciendo una mención indirectamente de la ley de Dios, ¿sí o no? No robarás. Entonces el hombre estaba claro que había una ley,
Había una doctrina que había que cumplir. Pero inmediatamente él acepta a Jesús en su corazón. Hermanos queridos, donde Jesús está, no hay pecado. Donde Jesús está, Él va a hacer la transformación por medio de su Espíritu Santo. El Señor te va a llamar para que salga del lodo del pecado, no para que te siga enlodando más. El Señor Jesús, de gloria en gloria, mientras más tiempo pasa con Él, Él te va transformando poco a poco. A medida que va pasando tiempo con Él, te va a ir pareciendo a Él. Yo alabo el nombre de Dios porque este hombre venía haciendo reforma, ya parece hacía un tiempo. Pero llegó el momento cuando él tenía que tomar la decisión ya final. Me bautizo, a partir de hoy yo voy a pagar al que robé, a partir de hoy yo voy a ayudar a la gente que necesita porque yo tengo dinero para ayudar a la gente. Él tomó una decisión definitiva. Jesús no te salva para seguir llevando la vida que llevaba antes. Jesús te salva para que ahora que tú vivas por encima de la ley, por encima del pecado. Por eso Juan aclaró en un momento y dijo: hijito, yo os escribo para que no pequen. Pero si alguno, por si acaso, hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Porque en esta batalla en contra del mal, nosotros no estamos solos. Tenemos a Jesús como nuestro abogado. Y hoy Él es nuestro abogado para defender nuestra causa. Pero pronto va a llegar el día cuando Él viene y va a ser nuestro juez. Por eso hoy es el día cuando yo tengo que aceptar. Porque un abogado me defiende, pero un juez da una sentencia. Y yo quiero, cuando Jesús venga en la nube de los cielos, que Él dé una sentencia de inocente. Por eso ya yo empecé hace tiempo que hoy, en mi vida, mañana, después de mañana, Él sea mi abogado. Para cuando llegue el día que Él aparezca en la nube de los cielos como juez, Él entonces sea mi juez. Zaqueo entendió eso y por eso entonces él permitió que el Espíritu de Dios obrara. Pero ¿cómo reaccionó Jesús ante esa entrega tan clara y decidida de este hombre? Versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Dios. Zaqueo estaba repitiendo algunos conceptos que él había aprendido que se conocen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Job 31:32 dice: el forastero no pasa fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Job 31:32. No era casualidad que él estaba diciendo que iba a ayudar a los pobres. Los antiguos, usted estudia la vida de Abraham, recuerda cuando recibió a aquellos forasteros, Lot recibió allí a los forasteros, no preguntaban. Por eso cuando Jesús dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, es porque la costumbre de esta cultura, cuando alguien tocaba la puerta, si usted le abría la puerta, usted le estaba dando el derecho a esa persona para que se quedara a vivir con ella. Así que mejor usted decidía. Si usted no estaba dispuesto a que se quedara a vivir, no abriera la puerta. Por eso cuando Jesús está diciendo: yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre, entonces entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús está diciendo: si tú abres la puerta, yo me voy a quedar y voy a vivir ahí para siempre contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Zaqueo, cuando abre la puerta de su corazón, en el momento que él abrió la puerta de su corazón, comenzó la transformación a través del Espíritu de Dios. Por eso Zaqueo, entonces, eso que hacían los antiguos, Abraham, toda esa gente, él estaba dispuesto, no era casualidad. Y ahora entonces él comenzó a pensar no en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Hermanos queridos, amigos que me escuchan, el enemigo de las almas va a seguir poniendo obstáculo tras obstáculo. Personas que están ahí a un punto de tomar su vida, su decisión por el Señor. El diablo va a buscar, pero una de las cosas que yo he visto en los años que estoy predicando, dando campaña, una de las excusas más grandes que la gente dice: no, es que yo no me bautizo hasta que yo no esté listo. Cuando yo esté listo, yo tomo mi decisión por el Señor. Y los años vienen, los años van,
y no toman su decisión. ¿Conoce alguno de ustedes así? Gente que te dice, pero ven acá y de todas maneras, y no toman su decisión. No, cuando yo esté listo, cuando yo esté listo. Y si pensamos en estar listo, ¿cuándo vamos a estar listos? Porque ni yo lo he alcanzado. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado allá, pero cada día prosigo la meta. Creo que aquí nadie lo ha alcanzado. Si alguien lo ha alcanzado, estuviera en el cielo como Enoc. Pero proseguimos a la meta, cada día buscando al Señor para acercarnos. Hubo una señora el año pasado que estuve dando una campaña en este mismo mes de abril. Ella trajo a su esposo y a sus hijos a la iglesia. Y ya tenía unos 4 años viniendo a la iglesia, lleva para 5º año. Su esposo se bautizó, ella nada. Su hija se bautizó, ella nada. Su hijo también se bautizó, ella nada. Y ella lo trajo a la iglesia, pero no tomaba su decisión por el Señor. Así que ahora en esta campaña, pues entonces yo en una ocasión estoy haciendo un llamado y le estoy diciendo a la gente la necesidad de, así como Zaqueo, de nosotros intencionalmente buscar al Señor. Así que en ese momento, cuando estaba predicando y cuando estaba hablando, yo puse 3 grupos de personas que menciona la Biblia en cuanto al llamado con el banquete. En el banquete se habla de que habían personas que lo invitaron y dijeron, oh, mire que acabo de casarme, Señor, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo. Y otro, oh, mira, es que compré una finca y yo tengo que ir a verla, así que yo no tengo tiempo. Pero hubo un tercer grupo, el Señor dijo, mira, sal a la calle e invita a los pobres, a los mancos aquí, tráelo. Y eso vinieron, el tercer grupo, y vino y sin pensar. Y yo le pregunté a la señora, en el llamado lo hice y después se lo hice personal en una mesa. ¿Usted en cuál de los 3 grupos quiere estar? A veces el Señor tiene que permitir un cáncer, un accidente, para que algunas personas tomen una decisión por el Señor. Esta persona lo único que tenía que hacer era tomar su decisión y dejar la terquedad. Ella sabía que tenía que entregarse, sabía que tenía que hacer una reforma, pero no tomaba la decisión. Así que yo le dije a ella, mire, yo creo que ya ha llegado la hora, voy a orar por usted si me permite, y vamos a rogarle a Dios para que Él sea el que decida. Así que ella dijo, ok, mira, yo voy a tomar mi decisión esta tarde en el bautismo, pero le voy a poner una condición. Usted va a orar para que mi hijo venga a la iglesia, que tiene un tiempo que ya no viene. Si mi hijo viene, yo lo voy a invitar, vamos a orar, pero si mi hijo viene, yo me bautizo. Y yo pensé para adentro y yo, óyeme, qué atrevimiento ponerle cosas así al Señor. Pues ok, vamos a orar. Y oramos, así que cuando llegamos a la tarde, a la hora del bautismo, yo veía todo lo que se iban a bautizar, pero mis ojos estaban detrás de ¿quién? De la persona que me dijo esto, a ver si estaba en un banco y no la veo. Así que yo me paré y fui a la puerta y veía y miraba carro, nada. Pero ya después a ratito, allí los nervios se calmaron porque de repente veo a la señora. Pero ahora yo voy a identificar si trae alguna maleta, porque hay que cambiarse después del bautismo, ¿verdad, pastor? Entonces yo tenía que ver si la señora traía, que es una carterita, allí iba a traer la ropa extra. Así que venía la maleta. Pero entonces ahora tenía que seguir mirando para ver si veía el hijo. Yo no veía el hijo. Y cuando veo a la señora, hermana, ¿cómo está? ¿Y qué fue? ¿Qué tal? Y el hijo me dice, se quedó bañando, que ahora viene. Y yo, gloria al Señor. Así que la persona finalmente hizo su reconciliación con el Señor y fue bautizada. Hermanos queridos, el diablo va a poner obstáculos, pero a veces el obstáculo te lo pones tú mismo. Porque esta persona no tenía nada, solamente que ella decidir, pero con la excusa que el diablo le pone a la gente, no, cuando yo esté listo. La pregunta es, ¿estaba listo Zaqueo? ¿Estamos listos nosotros? Por eso vinimos cada día buscando al Señor. Nosotros damos un proceso. Ya Jesús nos salvó cuando nosotros entregamos nuestra vida. Pero ahora nosotros estamos en un proceso que se le llama santificación, que eso se logra día con día en nuestra relación con Jesús a través del Espíritu Santo. Zaqueo comenzó a dar fruto. En esta noche el Señor quiere hacer algo en tu vida. El Señor quiere comenzar a hacer una reforma de transformación. Yo voy a pedir a nuestro hermano Abraham que venga para cantar. Y en estas horas
En esta hora, perdón, si tú sientes el deseo que tiene que hacer reformas en tu vida, allí donde tú estás te puedes poner de pie o pasar al frente. Si hay alguien que al igual que Zaqueo quiere encontrarse con Jesús, entregarle su vida a Jesús, donde esté puede pararte o pasar al frente y vamos a orar. O si hay alguien que nos está mirando por la pantalla y allá donde está, ponga el mensaje. Los hermanos que están dando seguimiento, vamos a orar y vamos a darte seguimiento. Así que mientras nuestro hermano Abraham canta, hermanos, oremos para que el Espíritu de Dios se mueva en la vida de los que tengan que tomar su decisión por una reforma en su vida. Para honra y gloria a Dios. Ven a Jesús. Ven a Jesús, Él transforma tu vida. Ven a Jesús, Él transforma tu vida. Él llevará las cargas que no puedas, te sacará de la oscuridad. Ven a Jesús, Él te ama, lo ha dicho, y por su amor curará tus heridas, te lavará con su sangre preciosa, y al Padre te presentará. Padre, Padre mío, no mira a mi hijo, no mires su pecado, mira más mi sacrificio. Lo que empecé yo en él ahora ya lo terminé. Quisiera que él esté donde yo estoy. Padre, Padre mío, mira a mi hijo, no mire su pecado, mira más mi sacrificio. Lo que empecé yo en él ahora ya lo terminé. Quisiera que él esté donde yo estoy. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Quién quisiera estar donde está el Padre en estos momentos? Amén. Ven a Jesús, que es la fuente de vida. Ven a Jesús, que es la fuente de vida. Él perdonó todos nuestros pecados y en esa cruz Él nos liberó. Ven a Jesús, Él te ama, lo ha dicho, y por su amor curará tus heridas, te lavará con su sangre preciosa, y al Padre te presentará. Padre, Padre mío, mira a mi hijo, no mires su pecado, mira más mi sacrificio. Lo que empecé yo en él ahora ya lo terminé. Quisiera que él esté donde yo estoy. Padre, Padre mío, mira a mi hijo, no mires su pecado, mira más mi sacrificio.
Lo que empecé yo en él ahora ya lo terminé. Quisiera que él esté donde yo estoy. Quisiera que él esté donde yo estoy. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está aquí en esta hora. Déjate levantar donde está, déjate traer por el Señor. Zaqueo escuchó el llamado de Dios, dice que se levantó deprisa, corriendo, así que es el momento, déjate traer por el Señor. Vamos a orar en esta hora. El Señor quiere hacer reformas, quiere hacer cambios en tu vida, que no lo vas a hacer solo, pero tú tienes que tomar la decisión. Así que en esta hora yo quiero cerrar con una oración especial. Si alguien quiere pasar al frente, puede pasar y vamos a orar por ti de manera especial. El Espíritu de Dios se está moviendo. Deja que te hable. Recuerda, no venimos tan lejos por casualidad. El Señor lo planificó. El Señor no improvisa. Así que vamos a orar. Gloria a Dios. Si hay alguien más todavía que quiere pasar, es el momento. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que venga y entre a nuestro corazón. Que Él haga los cambios, haga las reformas, que tenga que hacer la transformación de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre querido, bendito y alabado sea tu nombre. Una vez más, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oh Señor, en esta hora queremos poner en tus manos a cada uno de los hermanos, amigos que están aquí en esta hora, a los que están mirando por la pantalla. Oh Señor, que puedan recibir esa invitación de Jesús con gozo. Tú conoces su corazón, tú conoces su pasado, tú conoces su presente y conoces su futuro también, Señor. La vida no tiene sentido fuera de ti. Zaqueo lo entendió. Y aunque lo tenía todo, tenía riqueza, tenía fama, pero le faltaba lo único que hace feliz al ser humano, que se llama Jesús de Nazaret. Tú eres la salvación, Señor Jesús. Te invitamos para que venga y entre a nuestro corazón, pero no una entrada, Señor, y seguir igual antes, sino que tú venga y entre y permanezca en nuestro corazón. Y tú haga la transformación, así como hiciste en Zaqueo. Ayúdanos, Señor, a poder diariamente aceptar esta invitación que tú nos haces. En esta hora, Señor, que tu Espíritu se mueva y que todos los que están aquí, los que nos escuchan, puedan ver ese grito de victoria de tu llamado y puedan desesperadamente correr hacia tus brazos de amor. Gracias, Señor Jesús, por hacernos la invitación. Aquí estamos un grupo. Queremos que tú nos tomes por nuestras manos, que tú laves nuestras heridas, que tú perdones nuestro pecado y tú hagas un presente y un futuro de victoria. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, oh Padre. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Una vez más queremos darle la gracia a todos los presentes por estar con nosotros en esta noche. Le estamos invitando para que así de igual forma estén con nosotros mañanas. Comenzaremos a las 7:30 en punto. Esperamos que ustedes vengan, traiga a sus amigos, traiga a sus familiares, traiga a sus visitas, traiga al vecino para que sí nos acompañen y disfruten con nosotros una vez más. Que pasen una feliz noche y que la bendición del cielo sea sobre cada uno de ustedes. Avisaron que hay un snack, un aperitivo para aquellos, así que a la salida pueden disfrutar de ello también. Gracias.